con la distribución, la G cuadrada, que hemos dicho que por definición es la sumatoria de las variables estandarizadas al cuadrado, ¿no? Entonces sería la sumatoria de X sub I menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar poblacional al cuadrado. Eso es lo que hemos dicho que Y, como consecuencia, expresada como la sumatoria de las variables estandarizadas al cuadrado, converge a una G cuadrada con n grados de libertad para un nivel de significación alfa, hemos indicado. Ahora bien, hemos hablado de las formas que tienen y hemos dicho que hay un teorema. Este teorema nos establece que si yo tomo ahora estas variables al cuadrado, sumo en vez de la media poblacional la media muestral y mantengo todo lo demás, entonces también tiende a una G cuadrada, pero con n menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Eso es lo que hemos indicado. Con relación a la distribución de la T de student, hemos dicho que se define como la relación de una variable estandarizada dividido entre la raíz cuadrada de una G cuadrada con n grados de libertad dividido entre sus grados de libertad, que serían n, ¿no? Entonces esto converge a una T de student con n grados de libertad para un nivel alfa, ¿no? De la misma forma hemos dicho que si consideramos de manera muestral la media muestral, entonces la estandarización nos va a dar como resultado, o más bien la T de student nos va a dar como resultado la relación de la variable estandarizada Z dividido entre la raíz cuadrada de una G cuadrada con n menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa dividido entre n menos 1. Y eso converge a una T de student con n menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa. Ahora bien, finalmente hemos visto la F de Snedeker, que hemos dicho que es la relación de una G cuadrada entre sus grados de libertad dividida entre otra variable G cuadrada dividida entre sus grados de libertad. Y esto converge a una F de Snedeker con m grados en el numerador, n grados en el denominador para un nivel de significación alfa, ¿no? Eso hemos dicho. Ahora bien, haciendo el análisis muestral, hemos encontrado de que esta distribución F de Snedeker es la relación de una G cuadrada dividida entre m menos 1, dividida entre b, una variable b, dividida entre sus grados de libertad, que sería n menos 1. Y esto converge a una F de Snedeker con m menos 1 en el numerador, n menos 1 en el denominador para un nivel de significación alfa, ¿no? Eso hemos dicho que se da. Entonces, ahora vamos a entrar al punto 2.16, que es lo más importante de este capítulo. Y vamos a hablar entonces de la distribución de la media muestral, ¿no? ¿Qué pasa con la media muestral? Entonces, la forma como vamos a identificar el análisis es de manera obligatoria. O sea, no es que uno pueda hacerlo de otra forma. Lo tienen que hacer así como se les está enseñando, ¿no? Entonces, en el primer punto vamos a indicar lo siguiente. Yo tengo sigma cuadrado, que es la varianza poblacional conocido, y el tamaño de la muestra n es mayor o igual a 30. Si se dan estas dos condiciones, entonces la función de la media muestral converge al estadístico Z. Y el estadístico Z es igual a la estandarización de la media muestral menos la media poblacional dividida entre el sigma de la media muestral. Es decir, que en esta estandarización, la media muestral está siendo de variable, ¿no? Es como fuera una variable. Y esta converge entonces, este estadístico Z converge a una normal estándar, ¿no? A una normal estándar. Eso es lo primero entonces que tenemos que analizar. Segundo, si la varianza poblacional es conocida, pero ahora el tamaño de la muestra es menor o igual a 30, entonces la función de la media muestral converge a un estadístico también Z, que va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional dividido entre el sigma de la media muestral
Y esto converge a una normal estándar, ¿no? A una media normal estándar. Perdón, a una distribución normal estándar. Tercero, ahora, en los dos casos anteriores hemos planteado que la varianza era conocida, ¿no? Ahora vamos a plantear que es desconocida. No conocemos la varianza poblacional, pero el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, ¿sí? Es mayor o igual a 30. Entonces, la función de la media muestral converge a una distribución también Z, ¿sí? Que es igual a la media muestral menos la media poblacional dividido entre el sigma de la media muestral, y eso converge a una normal estándar, ¿no? Por lo tanto, analizadas las tres características, estamos viendo que si la varianza es conocida, es Z, el estadístico, y converge a una normal estándar. Y si no es conocida y el tamaño de la muestra es mayor a 30, entonces también converge a una Z que se converge con una normal estándar, ¿no? Entonces, estos tres casos en realidad son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo, pero el análisis siempre se hace de manera separada. Cuarto, ahora tendríamos que la varianza poblacional es desconocida, pero el tamaño de la muestra es menor o igual a 30, ¿no? Este sería el caso raro, entonces, ¿sí? En este caso, la función de la media muestral converge al estadístico T, y el estadístico T es la media muestral menos la media poblacional dividido entre el sigma de la media muestral, y esa converge a T de alfa para N-3. T de alfa para N-, perdón, T de student para N-1 grado de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Entonces, esto es importante anotar. Lo vamos a anotar de manera literal y para que lo tengamos claro. Esto es algo que vamos a avanzar en todo momento, entonces tenemos que dominar en este tema, ¿no? Entonces, vamos a indicar el primer caso, entonces. Ahí estamos indicando que si la varianza poblacional es conocida y además el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, entonces si se dan estas dos condiciones, la función de la media muestral va a converger hacia el estadístico Z. Este estadístico Z es la diferencia de la media muestral menos la media poblacional dividido entre el sigma de la media muestral. Así lo hemos planteado, ¿verdad? Ahora, lo que estamos indicando aquí, y hay que tener cuidado, es que esto converge a una normal estándar. Una normal estándar es de media 0 y desviación estándar 1, ¿no? Hemos tratado de volver a hacer esto porque aquí hay que tomar en cuenta el siguiente recaudo. Tenemos que indicar entonces, cuando tengo el sigma de la media, el siguiente análisis. Lo que ya habíamos dicho, si la población tiende a ser infinita, entonces hemos dicho que el sigma de la media muestral va a ser igual al sigma poblacional dividido entre la raíz de n, ¿no? Eso tiene que ir entonces casado con el sigma. Por otra parte, si tengo que la población tiende a ser finita, eso también ya hemos hecho varios ejercicios al respecto, hemos dicho que el sigma de la media muestral va a ser igual al sigma poblacional dividido entre la raíz de n, y aquí hemos dicho que hay que hacer un ajuste con la raíz de n menos n minúscula dividido entre n-1. Así hemos dicho que vamos a hacer. Entonces tengo esta situación, ¿verdad? El segundo caso que hemos dicho que se da es si la varianza poblacional es conocida y n sería lo contrario, ¿no? Es menor o igual a 30. Estamos tomando en cuenta lo que habíamos dicho varias veces, ¿verdad? Y la anterior clase habíamos analizado y habíamos dicho que en cuanto a la media, en cuanto a esta media,
hay dos funciones que se relacionan de manera simétrica, ¿verdad? Una es la normal, y hemos dicho que hay un punto cuando n es igual a 30, ¿verdad? Y hemos dicho que se puede esto también de manera un poco más concentrada tratar para la T de Student, ¿no? Entonces, lo que está en verde vendría a ser para la normal, pero el punto clave, el punto de inflexión es 30, ¿no? Entonces hemos dicho, si n es mayor o igual a 30, entonces la muestra es grande, ¿no? Y hemos dicho que si n es menor o igual a 30, entonces la muestra es pequeña. Entonces aquí estaríamos trabajando con una muestra grande, ¿no? Esta sería grande. Esta sería una muestra pequeña. ¿Sí? Lo que volvemos a plantear es que entonces, bajo esta condición, la función de f de x de la media converge hacia una z también, ¿no? Que es la media muestral menos la media poblacional dividido entre el sigma de la media muestral, y esto converge a una normal estándar, ¿no? A una normal estándar. Aquí no vamos a hacer la aclaración de lo que está en azul, porque eso ya es un proceso que todos lo tenemos que hacer necesariamente cuando calculemos este término, ¿no? Cuando calculemos el sigma de la media, ¿no? Ahora bien, aquí entonces ahora decimos, en los dos casos anteriores hemos dicho que era conocida. El punto de inflexión es 30. Ahora entonces tengo que preguntarme, ¿qué pasa cuando el sigma cuadrado no es conocido? No hay. El primer caso sería cuando n es mayor o igual a 30, ¿no? Entonces aquí sería que la función de la media muestral va a converger a z también, ¿no? Y z va a ser la media menos la media poblacional por el sigma de la media muestral. Y esto converge a una normal estándar. Finalmente, tendríamos el último, ¿verdad? Donde digo que si el sigma cuadrado es desconocido y el tamaño de la muestra es menor o igual a 30, ¿no? Entonces tengo que la función de la media muestral converge a un estadístico t. Este estadístico t tiene la misma característica de ser la diferencia de la media muestral menos la media poblacional por el sigma de la diferencia. Entonces esto converge hacia una t de Student con n menos un grado de libertad para un nivel alfa, ¿no? Eso es importante anotar entonces, que aquí anotamos grados de libertad, nivel de significación. Eso tenemos que tener claro. Y hay una salvedad más que hay que anotar, especialmente en estos. En este se repite el sigma, ¿verdad? Pero en este hay que tener cuidado. En este se utiliza, como no se conoce, hay que utilizar el estimador, que en este caso sería la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral. Eso hay que tener cuidado entonces. Entonces, esa es la distribución de la media muestral, que lo tengo que conocer, no sé si de memoria, pero al menos tiene que ser recurrente la forma como vamos a ir a ese resultado, ¿no? Ahora bien, entonces, vamos a ir ahora a la distribución de la varianza muestral. Ahora hablamos de la varianza muestral, ¿verdad? Entonces decimos que si el estimador es la varianza muestral, entonces la función del estimador, o sea, la función de la varianza muestral converge al estadístico U, que va a ser igual a n-1 por sigma estimado al cuadrado, dividido entre sigma al cuadrado. Y eso converge a una G cuadrada con n-1 grado de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Para un nivel de significación alfa. Entonces esto lo vamos a aclarar un poco. Vamos a ir a la pizarra para que se pueda comprender.
Aquí entonces lo que estamos proponiendo es lo siguiente, ¿no? Un momento, déjenme un momento arreglar esto porque después tenemos problemas. Bueno, en este no vamos a tener. Ya está copiado. Ya. A ver, compañeros, lo que aquí estamos teniendo ahora es lo siguiente. Estamos teniendo, si yo tengo que, en este caso, el estimador es la varianza muestral, ¿sí? Es la varianza muestral. Entonces, bajo esa circunstancia, la función del estimador es igual a la función de la varianza muestral. Y esta varianza muestral dice que converge al estadístico U. Este estadístico U, por definición, es la sumatoria de X sub I menos la media al cuadrado dividido entre sigma cuadrado. Entonces, de ahí salió la triple identidad. Hemos dicho que es la sumatoria de X sub I menos la media. Eso es igual, hemos dicho, a N menos 1 por la cuasi varianza, y eso es igual a N por la varianza muestral. Nosotros utilizamos esta expresión por definición. Entonces, por definición, el estadístico U es N menos 1 por la cuasi varianza dividido entre la varianza muestral, perdón, varianza poblacional. Y esto converge entonces a una G cuadrada. Nos vamos a poner de acuerdo, el signo que converge es este. Primero anotamos los grados de libertad, entonces va a ser n menos 1 grado de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Para un nivel de significación. Esa es la distribución de la varianza muestral. Ahora, el siguiente que tenemos es de proporciones, pero esto ya no está aquí. Vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, hemos hecho la distribución de la varianza muestral. Ahora vamos a hacer la distribución de proporciones muestrales. Entonces, de la misma forma que hemos visto, ustedes han hecho un trabajo de investigación sobre la proporcionalidad muestral. Por lo tanto, ahora decimos que el estimador es la proporcionalidad muestral. Entonces, la función de la proporcionalidad muestral converge a n, a una distribución normal, donde la media sería P, y su desviación estándar sería P por Q dividido entre N, ¿no? Entonces, dada esta función, el estadístico sería Z igual a la P estimado, la proporcionalidad muestral, menos la proporcionalidad poblacional sobre el sigma de la proporcionalidad muestral, ¿no? Y eso converge a una normal estándar. Ahí creo que no hay ninguna aclaración, solamente que ustedes han hecho el trabajo de investigación y aquí han encontrado, ¿no? Tal vez aquí, bueno, podríamos ir a ver allá, a qué ha pasado. No lo tenemos con la misma numeración, por si acaso. Pero aquí diríamos para las proporcionalidades, entonces, no, distribución de las proporcionalidades. Entonces, lo que hemos dicho que si el estimador ahora es igual a la proporcionalidad muestral, que hemos dicho que se puede anotar solo con la minúscula, sin sombrero. Entonces decimos que la función de la proporcionalidad va a ser igual, o va a converger en todo caso, al estadístico Z, ¿no? Que va a ser P muestral menos P poblacional sobre el sigma de la P muestral. Y esto converge a una normal estándar, hemos dicho. Ahora bien, la particularidad es la siguiente, ¿no? La media es P. Entonces, en realidad, la función de P convergería primero a una normal, donde su media es P. Y su desviación estándar es la raíz cuadrada de PQ sobre N, ¿no? Eso ustedes han hecho un trabajo, por lo tanto, no tiene sentido el aclarar esa situación. Hasta aquí entonces estamos viendo las distribuciones en el muestreo aplicadas ya a la muestra varianza o
media, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver la distribución de la diferencia de medias, que es la que más nos interesa porque es la que más se aplica, ¿verdad? Si recordamos, hemos visto en el caso de la media muestral, hemos visto que hay 4 casos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 casos. Entonces, cuando hable de la media, de la distribución de la media muestral, entonces tengo que tener cuidado también con que se presenten esos 4 casos, ¿verdad? Aquí tendría el primer caso. A ver, vamos a hablar nosotros del primer caso normal. Estos serían los caso normal. No por la distribución normal, sino que es el que se utiliza más, ¿no? Entonces tengo una población 1, de donde se toma una muestra 1, y tengo una población 2, de donde se toma también una muestra 2. Entonces aquí, cuando es un caso normal, se trata de que la varianza de la población 1 sea diferente de la varianza de la población 2. Este proceso es conocido como heterocedástico. ¿Sí? Este primer caso es conocido como el proceso heterocedástico, ¿no? Entonces aquí estamos suponiendo que hay una distribución normal y que además hay una diferencia de medias correspondientes. Entonces, para este caso normal, como estamos suponiendo que las varianzas son diferentes, el proceso es heterocedástico. Entonces, el estadístico ahora es la diferencia de medias, ¿verdad? Y para este primer caso estamos tomando que las varianzas sean conocidas, la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2, o que no sean conocidas, pero sus tamaños sean mayores o iguales a 30, ¿no? Entonces esto va a estar agrupado en un solo caso, entonces, ¿no? Entonces eso lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí entonces es que el primero sería entonces, si sigma 1 al cuadrado es conocido y sigma 2 también es conocido. Son diferentes, pero son conocidos, ¿no? Hemos tomado como fueran solamente 2 casos. Vamos a aplicar nosotros los 3 casos para que se pueda entender. Entonces decimos, de la misma forma, esto ya sería la segunda apreciación. Sigma 1 al cuadrado es conocido y su tamaño es mayor. Perdón, aquí en todo caso está mal. Vamos a recomponer todo esto para que se pueda entender, si no, no vamos a... Lo voy a poner de manera mucho más fácil que se pueda entender. Primero, entonces, la varianza poblacional de la población 1 es conocido y además su tamaño es mayor o igual a 30, es grande, ¿no? Segundo, sí, también 2 es conocido y su tamaño, el N2, es mayor o igual a 30, ¿no? En el segundo caso, este segundo caso sería si la varianza 1 de la población 1 es conocida y resulta que el tamaño de la muestra es menor o igual a 30, es pequeña. De la misma forma, si sigma sub 2 al cuadrado es conocida, o conocido si quieren, la varianza sería conocida, ¿no? Y N2 es menor o igual a 30, ¿no? Finalmente habría un tercer caso que se plantearía así, se diría si sigma 1 al cuadrado, ¿sí? Si sigma 1 al cuadrado es desconocido, pero yo puedo utilizar su estimador, o sea, puedo utilizar su estimador como la varianza muestral y además el tamaño, su tamaño es mayor o igual
a 30, ¿no? De la misma forma, si sigma 2 al cuadrado es desconocido, pero puedo utilizar su estimador como la varianza muestral 2, y entonces su tamaño es mayor o igual a 30. Cuando se dan estas circunstancias, primero estamos indicando aquí que el estimador ahora es igual a la diferencia de medias muestrales. Un favor, no puedo cambiar los coeficientes de manera arbitraria. Tienen que estar definidos por la población 1, por la población 2, por la muestra 1, por la muestra 2. Lo primero que aparece es la población 1. Pues no puedo cambiar, no puedo poner aquí 2, 1, no puedo hacer eso. Es por un problema que el signo tiene interpretación. Entonces ahí podemos tener un gran problema. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que lo que queremos hacer es encontrar la función del estimador, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer es encontrar la función del estimador a que converge, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer. Entonces aquí, la función de la diferencia de medias muestrales, dadas estas condiciones, estas tres condiciones, ¿sí? Eso va a ser igual entonces, o va a converger en todo caso, hacia un estadístico Z. Ahora, aquí lo que tenemos, hay que considerar también lo siguiente, ¿verdad? La función de cada uno, la función de converge a una distribución Z, que va a ser la media 1 menos mu sub 1 dividido entre el sigma de la media 1. Y a su vez hay una función de x2 que va a ser entonces, que va a converger también a un Z, y esto va a ser igual a la media 2 menos mu sub 2 dividido entre el sigma de la media 2. Estos convergen hacia una normal estándar, ¿no? Igual converge hacia una normal estándar. Entonces, si le podemos llamar a este Z1 y Z2, en realidad la suma de esto me va a dar entonces, o la diferencia en todo caso, me va a dar entonces el resultado correspondiente. ¿Por qué es importante esto en este análisis? Porque siempre hacemos la comparación de la población 1 respecto a la población 2. Entonces va a ser la población 1 menos la población 2. Entonces siempre vamos a hablar de la diferencia. En algún momento también se puede hablar de la suma, pero la suma no tiene una interpretación estadística de comparación y solamente la afectación le haría en el signo, ¿no? Pero aquí nosotros no vamos a hacer ese análisis, simplemente vamos a hacer para la diferencia. Entonces ya haciendo la diferencia, lo que voy a tener aquí en el numerador va a ser precisamente, al restar los dos, voy a tener la media de 1 menos la media muestral de 2, menos la media poblacional 1 menos la media poblacional 2, y esto dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Que se va a notar así. Y esto va a converger entonces de manera global a una normal estándar. ¿Para qué nos sirve la convergencia a una distribución teórica? Precisamente para utilizar su tabla, ¿no? Como está tabulado, ya podemos utilizar directamente su tabla. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. Si bien es cierto que aquí estaría por la media muestral menos la media poblacional por el sigma, aquí el análisis hay que hacer lo siguiente. Cuando yo hablo de la varianza de la media muestral 1 menos la media muestral 2, cuando hablo de esa diferencia, en realidad estoy diciendo que el sigma cuadrado es de la media muestral 1 menos la media muestral 2. Esto significaría entonces, ¿qué significaría? Que yo tendría como resultado la varianza de la media 1 más la varianza de la media 2 y tendría menos 2 veces la covarianza, ¿sí? Bueno, lo voy a anotar. Menos 2 veces la covarianza de la media 1 con la media 2. Pero como son procesos aleatorios disjuntos, esto es cero. No hay covarianza.
Así como estamos planteando, este es disjunto de este, por lo tanto no tiene covarianza, no tiene grado de asociación. Entonces queda solamente con eso, ¿no? Entonces, esto ya es más fácil. Cada uno ya conocemos. Entonces, aquí tendría el sigma 1 al cuadrado dividido entre n1 más el sigma 2 al cuadrado dividido a n2. Pero eso no es tan verdad, ¿verdad? Eso no es tan, más que verdad, no es tan directo, sería la palabra correcta, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que indicar qué pasa si la población 1 tiende a infinito y la población 2 tiende también a infinito. Entonces, el sigma de la diferencia de medias va a ser igual simplemente a sigma 1 al cuadrado dividido entre n1 más, es siempre suma, aunque sea diferencia, más sigma 2 al cuadrado dividido entre n2. Este sería el resultado para esta parte. Si yo digo que la población 1 tiende a ser finita y también la 2 tiende a ser finita, entonces el sigma de la diferencia de medias muestrales va a ser igual a sigma 1 al cuadrado dividido entre n1 por la fracción de muestreo que sería n1 menos n1 minúscula y n1 menos 1. Esto es la fracción de muestreo aplicada a la población 1. Más sigma 2 dividido entre n2 por n2 menos n2 dividido entre n2 menos 1, ¿no? Entonces la fracción de muestreo se aplica, ¿no? Aquí ya sabemos que n mayúscula es tamaño de la muestra y n minúscula es tamaño de la muestra, ¿no? Ahora, habría una salvedad. La salvedad sería, ¿qué pasa en el caso en que no se conoce la varianza? Entonces, en ese caso que no se conoce la varianza, solo vamos a hacer para esta aplicación, porque para la otra, bueno, haremos una vez para todo y así nos evitamos problemas. Entonces, en ese caso, si tengo que la población 2 tiende también a infinito, entonces tengo que el sigma de la diferencia de medias va a ser igual. Como no tengo la varianza, entonces tengo que utilizar la varianza muestral dividido entre 1 más la varianza muestral 2 dividido entre n2. Por el contrario, si tengo que la población tiende a ser finita, estoy hablando de la población 1, y la población 2 también tiende a ser finita, entonces el sigma de la diferencia de medias va a ser igual. Ahora va a ser lo mismo, va a ser la varianza muestral dividido entre n1, pero hay que aplicar la fracción de muestreo, ¿no? Que sería esto, el factor de corrección. Y aquí tendría entonces más dividido entre n2 por n2 menos n2 minúscula por n2 menos 1. Eso es entonces. Ojo que aquí apenas estamos en el primer caso, en el caso normal, ¿verdad? Ahora, vámonos al segundo caso, entonces, ¿no? Entonces, cuando tengo que hay varianzas heterocedásticas, el estimador es la diferencia de medias muestrales. Las varianzas son conocidas, o si no son conocidas, los tamaños son mayores o iguales a 30. Entonces, bajo estas condiciones, la función de la diferencia de medias converge al estadístico Z, que es igual a la diferencia de medias muestrales menos las diferencias de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y eso converge a una distribución normal de media 0 y desviación estándar 1, ¿no? 2
Vamos a hablar ahora del caso normal también, ¿no? Vamos a ir a la pizarra. Estaríamos en el caso normal, entonces aquí. Estaríamos viendo el segundo caso normal. Ojo que este normal no viene por la distribución, sino es por la aplicación que se hace, ¿no? Entonces tengo una población 1, de donde tengo una muestra. Tengo una población 2, de donde tengo también una muestra. 2. Y estoy partiendo para el caso normal de que las varianzas, en este caso la varianza poblacional 1 es diferente de la varianza poblacional 2. Cuando son diferentes, el proceso es heterocedástico, como he dicho, ¿no? Entonces aquí el proceso es heterocedástico. Ahora bien, ¿cuándo se puede dar en esta situación? Bueno, aquí lo mismo que habíamos dicho, ¿no? El estimador es la diferencia de medias muestrales. Entonces, la función que quiero encontrar es la función del estimador, o sea, la función de la diferencia de medias muestrales. Entonces, aquí tengo que indicar qué pasa si el sigma 1 al cuadrado es desconocido, pero, aquí hay un pero, ¿no? Pero puedo utilizar su estimador como la cuasivarianza. Y entonces el tamaño tiene que ser menor o igual a 30. Aquí hay una unión natural, si vale el término, entre la cuasivarianza y el tamaño, ¿no? De muestras. O sea, se relaciona la cuasivarianza con muestras pequeñas, ¿no? Con tamaños pequeños. De la misma forma, aquí tengo que sigma 2 sería desconocido. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar a la cuasivarianza 2, ¿no? Y entonces esto es el tamaño 2 es menor o igual a 30. Si se dan estas condiciones, entonces la función de la diferencia de medias va a converger. Lo estamos anotando así indistintamente esto, o como en el otro caso con dos equivalencias y una raya, ¿no? Al estadístico T, que va a ser igual a la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias poblacionales. Y esto converge a una T de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, en este caso, tenemos entonces bien claro de qué es lo que sucede con el tema de las varianzas, ¿verdad? Ya tenemos cómo tendría que ser con el ajuste respectivo, ¿no? Entonces, este caso normal, que aquí hemos anotado, las varianzas son diferentes, proceso heterocedástico, el estimador es la diferencia de medias muestrales, tengo que las varianzas poblacionales son desconocidas y los tamaños son menores a 30. Bajo esta característica, la función entonces de la diferencia de medias converge a una T de Student, ¿sí? T de Student, que es igual a la media muestral, a la diferencia de las medias muestrales, menos la diferencia de las medias poblacionales, dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Y eso converge a una T de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel de significación de alfa, ¿no? Aquí no podemos hablar de alfa media, esto está mal, aquí hay que corregir, esto es alfa simplemente. No es alfa media, esto es alfa. A este nivel no estamos con alfa media. Entonces, también en esto
esto lo podemos colocar con otro color. Es válido hablar de la corrección, ¿verdad? Entonces digo, si la población 1 tiende a ser infinita y la población 2 tiende a ser también infinita, entonces, ¿qué tengo? El sigma de la diferencia de medias muestrales va a ser igual a la raíz cuadrada. Creo que esto no hemos anotado así. A ver, nos hemos equivocado. Aquí falta, compañeros. Hay que corregir aquí. Es con raíz. Estamos hablando de la desviación estándar. Entonces, esto es con raíz. Tiene que ser con raíz, por favor. Hay que corregir esto. Estamos hablando del sigma. El sigma es con raíz. Vamos a tener lío si no lo anotamos así. Más bien que nos hemos dado cuenta. Esto es con raíz, por favor. No estamos hablando de la varianza, estamos hablando del sigma de la fórmula. De aquí estamos hablando. Entonces, de la misma forma, esto tendría que ser con la raíz cuadrada. Pero esta raíz cuadrada, entonces, aquí va a ser de la cuasivarianza 1 al cuadrado dividido entre n1 más la cuasivarianza 2 dividido entre el tamaño de la muestra 2, ¿no? Esto es entonces. Ahora, si la población 1 tiende a ser finita y la población 2 tiende a ser también finita, entonces tenemos que aplicar el corrector que se denomina fracción de muestreo, ¿no? Y esto va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la cuasivarianza 1 al cuadrado dividido entre n1 multiplicado por n1 menos n1 dividido entre n1 menos 1 más la cuasivarianza 2 dividido entre n2 menos n2 dividido entre n2 menos 1. Esto sería, ¿no? Entonces, hasta aquí solo estamos desarrollando las distribuciones de la diferencia de medias muestrales para el caso normal, que es el heterocedástico, cuando se conocen las varianzas poblacionales y cuando no se conocen los tamaños de las muestras son mayores a 30, entonces el estadístico es Z, ¿no? Si por el contrario, también en condiciones normales, cuando hay heterocedasticidad, las varianzas poblacionales son desconocidas, pero puedo utilizar las cuasivarianzas y los tamaños de las muestras son menores a 30, entonces la función de la diferencia de medias muestrales converge a una T de Student, que en el numerador será la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y esto converge a una T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Para un nivel de significación alfa. Entonces, hasta el momento estamos en el segundo caso normal. Ahora iríamos al tercer caso, que ya es el caso especial. Tercer caso especial. En este caso, entonces, el tercer caso especial, vamos a hacer con el color rojo. Vamos a hablar aquí de lo siguiente, entonces. Ahora tengo el tercer caso que es especial. Los dos primeros eran normales, este es especial. Entonces digo que esta es la población 1, de donde se obtiene la muestra. Una muestra 1. Esta es la población 2, de la que se obtiene una muestra 2. El caso especial se da cuando la varianza poblacional 1 es igual que la varianza poblacional 2, o en otras palabras, la varianza es una constante. A este proceso se le llama homocedástico. Entonces, aquí el estimador sigue siendo la diferencia de medias muestrales
la función entonces del estadístico es el que queremos determinar, que sería la función de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Ahora bien, entonces, para hacer este primer caso, el tercer caso en realidad especial, vamos a hacer de que la varianza poblacional sea conocida. Ya no nos interesa el tamaño de la muestra, ¿verdad? ¿Sí? Pero podemos plantear de que además el tamaño sea mayor o igual a 30. En el otro caso sería que la varianza poblacional 2 es también conocida y el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. Dadas estas dos condiciones, entonces, la función de la diferencia de medias muestrales va a converger al estadístico Z, que va a ser igual a la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Y esto converge entonces a una normal estándar, ¿sí? Ahí no hay problema. Esto vamos a poner con dos cositas, siempre con dos cositas. O sea, la convergencia o la equivalencia la vamos a poner así. O simplemente de esta forma, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué va a pasar con el sigma? Es importante ese análisis entonces, ¿no? En este caso, el sigma, como hemos dicho que deberían ser o son conocidos, entonces sería igual a la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado dividido entre n1 más sigma 2 al cuadrado dividido entre n2. Pero aquí tenemos un problema. No un problema, más bien una ventaja. Son iguales, por lo tanto, los puedo expresar de esta forma. Puedo decir sigma cuadrado dividido entre n1 más sigma al cuadrado dividido entre n2. Por lo tanto, sigma puede salir de la raíz y la raíz me va a quedar como que n2 más n1 dividido entre n1 por n2. Me va a dar eso, ¿no? Compañeros, han entrado 63 alumnos. Ahorita tengo 53. Se van saliendo. No sé si todos estarán interesados en pasar la materia. Este sería entonces para este caso especial. ¿Sí? Ahora bien, lo demás, todo se respeta, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer la corrección por población finita, igual la tendríamos que hacer. No habría ningún inconveniente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Si el estimador es la diferencia de medias muestrales y los sigmas son conocidos iguales, entonces la función va a converger a un z, que va a ser la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales por el sigma de la diferencia de medias. Y esto converge a una normal estándar, ¿verdad? A una normal estándar. Este sería el tercer caso especial. Hay un cuarto caso especial, ¿sí? Este cuarto caso especial vamos a anotarlo de la siguiente forma. Entonces diríamos que este es el cuarto caso especial. En este caso especial partimos de la misma forma que hay una población 1, de donde se obtiene una muestra 1. Hay una población 2, de donde se obtiene una muestra 2. Entonces, sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado, es decir, que hay una sola varianza, ¿no? Ahora bien, aquí entonces el estimador es la diferencia de medias muestrales. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero encontrar es la función de este estimador, o sea, la función de las diferencias de medias. ¿Sí? Ahora bien, aquí entonces voy a indicar que en este caso especial
la varianza 1, que es igual a la varianza 2, que es igual a la única varianza, en este caso es desconocido. Y los tamaños, el N1 sería menor o igual a 30. Bueno. Y a su vez el N2 también sería menor o igual a 30, ¿no? Bajo estas condiciones, la función de la diferencia de medias muestrales va a converger hacia el estadístico T, que va a ser igual en el numerador la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y esto converge a un estadístico T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Para un nivel de significación alfa. Ahora, el problema está en el sigma, entonces, ¿no? Este sigma tiene la siguiente característica. Está mal planteado esto. No está bien, ¿no? Entonces, decimos que el sigma cuadrado de la diferencia de medias muestrales, eso va a ser igual, entonces, a la raíz cuadrada, ¿sí? De N1 menos 1 por la cuasivarianza 1 más N2 menos 1 por la cuasivarianza 2, todo dividido entre N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y multiplicado a su vez, ¿sí? Por N2 más N1 dividido entre N1 por N2, ¿sí? Esa es entonces la distribución correspondiente. Entonces tengo aquí que si el estimador es la diferencia de medias muestrales, las varianzas son iguales pero desconocidas, entonces la función de la diferencia de medias converge al estadístico T, que va a ser igual en el numerador la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales, dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y todo converge entonces a una T de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. No es alfa medios aquí, por favor, aquí hay que anotar, es alfa. Aquí hay un error también, ¿no? Esto sería alfa, no es alfa medios. Esos son los 4 casos especiales para la distribución de diferencia de medias. Ahora entraríamos a ver la distribución de diferencia de proporciones. Bueno, esto no necesita mucha explicación. En realidad, partimos de lo mismo. Decimos que la proporcionalidad 1 es diferente de la proporcionalidad 2. Por lo tanto, el estimador de la diferencia de proporcionalidades muestrales va a ser igual a el estadístico Z, que en el numerador va a ser la diferencia de proporcionalidades muestrales menos la diferencia de proporcionalidades poblacionales dividido entre el sigma de las proporcionalidades muestrales. Y eso converge a una normal estándar, ¿no? A una normal estándar. Bueno, aquí entonces nos faltaría de las proporcionalidades. Entonces tendríamos que indicar diferencia de proporcionalidades, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, en nuestro caso, vamos a encontrar una población 1, de donde vamos a encontrar una proporcionalidad 1, vamos a encontrar una proporcionalidad, una población 2, de donde se va a sacar también una proporcionalidad 2.
Y la condición es de que la proporcionalidad 1 sea diferente de la proporcionalidad 2. No tiene sentido analizar una sola proporcionalidad. Entonces, aquí lo que hemos dicho es que si el estimador es la diferencia de proporcionalidades poblacionales, entonces la función de la diferencia de proporcionalidades muestrales es igual, o más bien converge al estadístico Z, que va a ser igual entonces a, en el numerador, la proporcionalidad muestral 2 menos la proporcionalidad de población P mayúsculas 2, ¿no? 1, 2. Sobre el sigma de las proporcionalidades muestrales. Y esto converge, dice, a una normal estándar, ¿no? Hay que poner el signo no correcto. Entonces sería así. Ahora, el sigma, o el sigma más bien, de la proporcionalidad 1 menos la proporcionalidad 2, eso va a ser la raíz cuadrada de P1 Q1 dividido entre N1 más P2 Q2 dividido entre N2, ¿no? Esto. Entonces, eso tengo como proporcionalidad correspondiente. Sobre las proporcionalidades, ustedes han hecho un ejercicio, así que no va a haber ningún inconveniente. Finalmente, la última parte que tenemos es la distribución de relación de varianzas. Para la relación de varianzas, entonces, vamos a indicar que sigma 1 es diferente de sigma 2. No tiene sentido analizar para sigma 1 y sigma 2. Eso entonces lo iremos analizando. ¿Ya? Igual, lo que hemos dicho es que aquí hay una población 1 de donde se toma una muestra 1. Hay una población 2 de donde se saca una muestra 2. La condición es de que estas varianzas sean diferentes, ¿no? Esa es la condición. Entonces, aquí lo que estoy diciendo ahora que el estimador va a ser la relación de la varianza muestral 1 sobre la varianza muestral 2. Para esta condición, entonces, la función de las relaciones de varianza converge a un estadístico F de Snedeker, que va a ser igual, como ya habíamos dicho, ya habíamos anotado también, a la relación de la cuasivarianza 1 dividido entre la varianza 1 dividido entre la cuasivarianza 2 dividido entre el sigma 2, ¿no? Y esto converge a un F de Snedeker para N1 menos 1 en el numerador, N2 menos 1 en el denominador y un nivel de significación alfa, ¿no? Y un nivel de significación alfa. Entonces, tenemos ya absolutamente todo recocido, ¿sí? Tenemos absolutamente todo recocido para aplicar estas distribuciones en el muestreo ya de manera práctica, como lo habíamos establecido, ¿no? Como lo habíamos establecido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta aquí estaríamos terminando el segundo capítulo. Y yo creo que es más conveniente que empecemos el capítulo 3 el día martes. ¿Alguien tiene alguna consulta? Compañeros, ¿hay alguien que tiene alguna consulta? A partir de la próxima clase se va a tomar asistencia de manera aleatoria. Ya tenemos la lista. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a 15 alumnos, 20 alumnos de manera aleatoria. Y ya eso no está en la estructura de nota, pero sí es una nota subjetiva, como les habíamos indicado, ¿no? Y eso tendrá su valor en el momento en que se requiera. ¿Hay alguna consulta, compañeros? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Tendrían que terminar el laboratorio
para el día martes. Pero les vamos a dar más tiempo. El laboratorio 2 lo tendrían que terminar entonces para el día viernes. Hasta las 7 de la noche del día viernes van a subir entonces el laboratorio número 2, ¿sí? Que deben estar trabajando. Entonces nos vemos el día martes, ¿sí? Hasta el día martes, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Recording stopped.